Sistema de Planeación de Requerimiento de Materiales o MRP. Para poder realizar un MRP ocupamos lo que es el archivo maestro de materiales. El archivo maestro de materiales va a contar con datos como el elemento que es la clave que se le va a asignar al artículo en cuestión. La disponibilidad es lo que tenemos en el inventario actualmente de dicho artículo. El tiempo de espera en semanas se refiere a con cuánta anticipación tenemos que hacer el pedido de esta pieza. El tamaño del lote aquí se refiere a cuando yo voy a producir de este elemento, cuánto necesito producir. Si va a ser por lote o si va a ser lote a lote. El lote a lote se refiere a producir únicamente lo que se necesita. O sea, en teoría el inventario te tiene que quedar en ceros después de entregar tu pedido. Aquí en recepciones programadas se refiere a algo que yo voy a recibir dentro de mi inventario que ya lo tengo programado. En este caso, para el elemento A y para el elemento D, tenemos unas recepciones programadas para la semana 1 y para la semana 2 en el elemento D. Aquí el stock de seguridad se refiere a las piezas que yo tengo que tener sí o sí de cierto elemento. En este caso, aquí me marca que para el elemento B yo tengo que tener el inventario siempre, tengo que tener 10 piezas. Eso se refiere como a los máximos y los mínimos. Entonces, ¿para qué me sirve un MRP? Bueno, me sirve para hacer un pronóstico cuantitativo de cuánto es lo que yo tengo que producir. ¿Ok? De acuerdo a los pedidos de los clientes. Entonces, también me tengo que basar en la lista de materiales. La lista de materiales es cómo está conformado cierto elemento. Aquí me comentan este diagramita que A, que viene siendo el producto final, está compuesto por una de B y 2 de C, pero a su vez este C está compuesto por 3 de B y 2 de D. Ok, es muy importante la lista de materiales para poder realizar mi MRP. Me tengo que estar basando en esta para poder realizar. Entonces vamos a dar inicio. Aquí en este caso estoy manejando estos 5 conceptos. ¿A qué se refiere cada uno? El requerimiento bruto, especialmente aquí en el elemento A, que es mi producto final, es cuántas piezas me están requiriendo de este elemento en sí. ¿Y quién me lo va a determinar? Esto lo va a determinar el cliente. O sea, el cliente es el que ya me hizo mis pedidos y yo ya tengo programado que para la semana 2 tengo que entregar 100 piezas, para la semana 4 tengo que entregar 60 y así sucesivamente. Entonces, aquí en recepciones programadas se refiere a lo que les comenté ahorita, que es algo que ya tenemos programado. En este caso, para el elemento A nos comenta que tenemos el elemento A, aquí dice recepción programada, son 50 piezas en la semana 1. Entonces, aquí anotamos los 50, que son las recepciones programadas. La proyección de disponibilidad es el inventario con el que contamos. Entonces aquí dice disponibilidad, son 75 piezas y esas van en la semana 0. En los requerimientos netos, este se refiere a lo que nos va a ir después de haber entregado el pedido, cuántas piezas son las que requerimos realmente. ¿Ok? Entonces, con un ejemplo lo vamos a entender mejor. La liberación planificada del pedido se refiere a lo que yo tengo que producir. Esto es lo que andamos buscando. ¿Ok? Entonces ya tenemos los datos para iniciar el procedimiento. Entonces aquí tenemos que en nuestro inventario contamos con 75 piezas. Entonces para la semana 1
nos van a llegar 50 piezas. Entonces lo único que tenemos que hacer es una suma, que es lo que tenemos en el inventario, más lo que nos va a llegar, y nos quedarían 125 en el inventario. Ahora, para la semana 2 ya tenemos un pedido de 100 piezas y tenemos 125 en el inventario. Lo que tenemos que hacer únicamente es una resta. Restamos lo que tenemos en el inventario menos nuestro pedido, nos quedan 25 piezas. Para la semana 3 no tenemos ningún pedido, así que seguimos llevando nuestro inventario. Y aquí para la semana 4 tenemos un pedido de 60 piezas y solamente tenemos 25 en el inventario. Entonces lo que vamos a hacer es primero la resta de lo que tenemos en el inventario menos lo que nos están pidiendo. Entonces tenemos un requerimiento neto de 35 piezas, que es lo que necesitamos fabricar. En este caso recuerden que para el elemento A es lote a lote. Entonces vamos a producir únicamente lo que nos están pidiendo. En este caso vamos a producir 35 piezas. ¿Cuándo? Dice aquí que el tiempo de espera es una semana. Entonces una semana antes yo tengo que producir las 35 piezas. Aquí esta fórmula únicamente voy a sumar lo que produzco y le doy enter. Si se fijan, me quedó el inventario en ceros. ¿Por qué? Porque estoy trabajando lote a lote. Entonces tenemos un pedido para la semana 5 de 50 y no tenemos nada en el inventario. Seguimos con la resta. Perdón, es esta resta. Restamos lo que tenemos en el inventario menos el pedido. Nos queda que tenemos un requerimiento neto de 50 piezas, las cuales tenemos que producirlas cuando una semana antes, y se las vamos a sumar. Ya que las producimos, se las sumamos al inventario. Y nos tiene que quedar en ceros porque ya las vamos a entregar. Aquí para la semana 6 no tenemos ningún requerimiento. Pasamos igual al inventario. Pero para la semana 7 ya tenemos un pedido de 40 y no tenemos nada en el inventario. Entonces hacemos la resta para saber cuál es nuestro requerimiento neto. Son 40. Y esas cuando las vamos a producir una semana antes. Y esto se lo vamos a sumar al inventario. Asimismo, hacemos el mismo procedimiento. Nos faltarían 55 piezas que tenemos que producir una semana antes. Y vamos a sumar al inventario. Ok, ya nos quedan ceros. Ok, entonces si se fijan, esto que está aquí de azul es la liberación planificada del pedido. O sea, me está diciendo que yo tengo que programar para la semana 3 una producción de 35 piezas, para la semana 4 una producción de 50 piezas y así sucesivamente. Ok, ya tenemos listo el elemento A. Ahora continuamos. Si se fijan, aquí ya tenemos A. ¿Por qué no vamos a hacer primero B? Porque recuerden que B también depende de cuántas piezas ocupemos de C. Por eso tenemos que determinar primero la liberación planificada de C. Y aquí tenemos la tablita para calcular. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dice aquí que por cada A ocupamos 2 de C. Entonces, lo que yo voy a hacer es una multiplicación. O sea, por cada liberación planificada de pedido de A, yo ocupo hacer 2 de C. Entonces, multiplico por 2 y paso la fórmula. Si se fijan, aquí me lo multiplicó. O sea, si voy a fabricar o producir 35 piezas de A, entonces tengo que producir 70 piezas de C. Aquí ya tenemos nuestro requerimiento bruto. Recuerden de dónde salió. Salió de la liberación planificada de A multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque ocupamos 2 piezas de C para fabricar 1 de A. ¿Ok? Entonces, aquí mi proyección de disponibilidad me dice que tenemos disponibles 50 piezas. ¿De dónde saco estos 50? Recuerden que lo saco del archivo maestro de materiales, que dice
La disponibilidad de C es 50. Ok, entonces aquí ya le iniciamos. Nos fijamos si tenemos recepciones programadas. Dice que no en C. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que aquí sí vamos a trabajar con un lote, que el lote es de 150. Ok, siempre que mandemos producir de C va a ser por lotes de 150. Ok, entonces aquí para la semana 1 no tenemos pedido, entonces el inventario se pasa igual. 150. Para la semana 2 tampoco, lo seguimos pasando. Pero para la semana 3 ya tenemos un pedido de 70. Ok, entonces, y tenemos 50 solamente en el inventario. Lo que vamos a hacer una resta para determinar, vamos a restar el inventario que tenemos menos el pedido, lo que nos están requiriendo, para saber cuánto es nuestro requerimiento neto, que en este caso serían 20. Ok, si nosotros nos hacen falta 20 piezas, tenemos que producir. ¿Cuánto vamos a producir? Vamos a producir un lote. Ok, un lote de 150. ¿Cuándo? Una semana antes, porque dice que tiene tiempo de espera de una semana. Entonces aquí produzco un lote y esto se lo sumo a el inventario. Ok, me quedan 130 piezas. Ahora para la semana 4 están solicitándome 100 piezas. Entonces lo que voy a hacer, pues igual, ¿no? Voy a hacer una resta. Lo que tengo en el inventario menos las 100 piezas, me quedan 30 sin ningún problema. Me sobran esas piezas. Entonces para la semana 5 no tengo pedido, simplemente arrastro lo que tengo en el inventario, que son los 30. Pero para la semana 6 ya tenemos el pedido. Entonces aquí lo que vamos a hacer otra vez es la resta. Lo que tenemos en el inventario menos lo que me están pidiendo me da el requerimiento neto. Entonces tengo 50, lo cual me obliga a producir. ¿Cuándo? Una semana antes. ¿Cuánto? Un lote, que también es de 150. Y esto lo sumo. Sumo el lote. Ok. Ahora, tengo 100 piezas en el inventario y me están pidiendo 110. Entonces hago lo mismo. La resta. Entonces, ¿cuánto tengo que de requerimiento neto? Son 10 piezas. Y por esas 10 piezas, fíjense, tengo que producir un lote completo. Así se trabaja cuando es por lotes. Y aquí voy a sumarlo al inventario. Lo sumo al inventario y me quedan 140, los cuales los recorro. Ok, sigo quedándome con esos 140. Ok, entonces ya tenemos lo que es el elemento C. Ahora vámonos al B. Fíjense bien, nos tenemos que basar en la lista de materiales. Recuerden que por cada A ocupamos 1 de B, pero por cada C ocupamos 3 de B. Ok, entonces vamos a hacer la multiplicación para determinar nuestro requerimiento bruto, que sería igual a la liberación planificada de A por 1, y eso lo sumamos a la liberación planificada de C por 3. Ok, entonces ya recorro la fórmula y así es como obtengo mi requerimiento bruto de B. Ok, hay que tener en cuenta que B cuenta con un stock de seguridad. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Y vamos a ver si B tiene recepción programada. No, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos dice la predicción de disponibilidad es el inventario con el que contamos. Aquí dice que contamos con 40 piezas. ¿De dónde sacamos estos 40? Recuerden que los sacamos del archivo maestro de materiales, donde está la disponibilidad. Dice B, disponibilidad de 40. Ok, entonces empezamos. Para la semana 1 no tenemos pedido, entonces, y tenemos 40 piezas en inventario, las seguimos pasando. Para la semana 2 ya tenemos un pedido de 450, solamente tenemos 40 en el inventario.
necesitamos determinar nuestro requerimiento neto. ¿Cómo? Con una resta. Tenemos que producir 410 piezas. Pero como aquí lo trabajamos por lote de 500, entonces vamos a producirlo ¿cuándo? Una semana antes, porque el tiempo de espera es de una semana. Entonces aquí serían 500. Y esto se lo sumamos al inventario, esos 500, y le damos enter. Entonces nos quedan 90 piezas. Para la semana 3 tenemos un requerimiento de 35. Hacemos la resta y nos quedan 55 piezas sin ningún problema. Ok, entonces tenemos 55 piezas y 50 nos están pidiendo. Hacemos una resta y nos quedan 5 en el inventario. Pero recuerden ustedes, este elemento tiene que contar con un stock de seguridad de 10 piezas. Por lo tanto, tenemos que producir 5 piezas para completar las 10 en el inventario, como mínimo. Entonces, por esas 5 piezas de requerimiento neto, tenemos que hacer todo un lote completo. ¿Cuándo? Un día antes. Entonces, digo, no un día antes, una semana antes, perdón. Eso se lo sumamos al inventario y nos quedan 505 en el inventario. ¿Ok? Entonces, para la semana 5 nos están pidiendo 450 piezas. Hacemos la resta, nos quedan 55. Para la semana 6 nos están pidiendo 490. Hacemos la resta y nos quedan 435 de requerimiento neto. Es lo que nos hace falta para completar el pedido. Entonces tenemos que producir 500 piezas, que es lo de mi lote, y lo sumamos al inventario. Nos quedan las 65. Entonces tenemos 65 y nos están pidiendo 55. Sin problema podemos resolverlo. Nos quedan 10 en el inventario. Tenemos que tener un stock de seguridad de 10 sin ningún problema. Así lo pasamos. Entonces, ya terminamos lo que es B. Ahora vamos a calcular lo que es C. Lo que es D. ¿Cómo determino yo el requerimiento bruto de D? Aquí se comenta que por cada C yo ocupo 2 de D. Entonces, ¿cómo lo calculo? Voy a multiplicar la liberación planificada de C, por 2. Y esto lo recorro. Fíjense también que aquí en esta tenemos una recepción programada en la segunda semana de 200 piezas. Vamos a calcular el elemento D. Entonces, contamos con una proyección de disponibilidad de 110 piezas. Y vamos a iniciar. Entonces, para la semana 1 no nos están pidiendo nada, entonces pasamos el mismo inventario. Para la semana 2 nos están pidiendo 300 piezas. Yo tengo 110 en mi inventario, pero yo acuérdense que tengo una recepción programada precisamente para esa semana de 200 piezas. Entonces en realidad no voy a tener 110, voy a tener 310 en mi inventario. Entonces lo que voy a hacer es una suma, es el inventario más lo que voy a tener programado. Ok, eso es lo que voy a tener en mi inventario. Y ahora sí le resto mi pedido. Entonces me quedan 10 piezas. No tengo que producir, ok, porque no tengo que tener un stock de seguridad. Ahora, para la semana 3 me están pidiendo, no me están pidiendo nada, entonces paso el inventario que tengo ahorita. Para la semana 4 tampoco me están pidiendo nada,
sigo con mis 10 piezas, pero para la semana 5 ya me están pidiendo 300 piezas. Entonces aquí voy a hacer la resta primero. Me están requiriendo 290 piezas, ¿ok? Entonces yo tengo que producir un lote. El lote dice que es de 350 piezas, pero ¿cuándo? Dice aquí, tiempo de espera 2 semanas. Entonces 2 semanas antes yo tengo que producir un lote. Y esto se lo sumo a mi inventario. Ahora, para la semana 6 me están requiriendo 300 piezas. Yo solamente tengo en mi inventario 60 piezas. Voy a hacer la resta para determinar mi requerimiento neto. Entonces son 240 que tengo que producir ¿cuándo? 2 semanas antes. Y esto se lo sumo a mi inventario. Me quedan 110 y me las llevo para las otras 2 semanas. Entonces, hasta aquí terminaríamos. Entonces, lo que ocupamos nosotros, o para qué hicimos esto, el objetivo de esto, es poder determinar cuánto necesitamos producir para poder tener nuestros pedidos a tiempo al cliente. ¿Ok? Esto nos sirve mucho para planear.